Los escondites de Doña Sofía en su viaje a la clandestinidad, incluso en su cumpleaños. Doña Sofía ha sido siempre uno de los miembros más queridos de la familia real, pero ahora ya tiene poco que hacer en cuestiones de presencia institucional. Donde se esconde, la reina Sofía ha cumplido 79 años este jueves y la fecha ha tenido poca repercusión salvo en las revistas de entretenimiento. Desde que dejó de ser titular como consorte real, su visibilidad ha sido cada vez menor. Su agenda se ha visto reducida a temas relacionados con la música, la danza y en general convocatorias en las que lleva comprometida desde hace tiempo. El 16 de noviembre acudirá al Teatro Real para entregar las becas de pintura que la Fundación BMW dona desde hace 32 años. Nunca ha fallado a este acto, donde recibe el aplauso de los ciudadanos dentro y fuera del recinto. Y sucede lo mismo con su presencia en el rastrillo de Nuevo Futuro. Doña Sofía ha sido siempre uno de los miembros más queridos de la familia real, pero ahora ya tiene poco que hacer en cuestiones de presencia institucional. Incluso la participación directa que tenía y tiene en las fundaciones Reina Sofía y Proyecto Alzheimer de ambas fue la precursora, no tiene tanta repercusión mediática como antes. Aseguran a Vanitatis que su dedicación sigue siendo absoluta, lo que sucede es que prefieren que sus apariciones sean menores para que no haya comparaciones. Los viajes con proyectos de cooperación que antes hacía la reina a países asiáticos, a la India para fomentar los microcréditos, la educación y la ayuda a los más desfavorecidos ya no se hacen desde la Casa Real. La reina Letizia funciona de otra manera. El caso es que Doña Sofía, sin casi agenda propia, no tiene un perfil muy definido. Sus 3 hijos se dedican a lo suyo. La infanta Elena hace más vida con su padre y es raro verla públicamente con su madre en situaciones domésticas como ir de compras, al cine o a comer a restaurantes como si hace la duquesa de Lugo con el rey emérito. Froilán y Victoria ya están en esa edad en la que compartir vida de ocio con la abuela no es lo más atractivo. Con los que tiene más trato son con los Urdangarín. Viaja un par de veces al mes a Ginebra, y los nietos también vuelan a Madrid y se instalan en Zarzuela cuando tienen libre. La última vez estuvieron Juan e Irene. El escándalo del verano. En realidad, el palacio familiar, hasta que se casaron los hijos, es ahora una casa vacía. Don Juan Carlos la pisa poco y la relación con su mujer es prácticamente nula. La visibilidad que tuvo este verano compartiendo vacaciones con Marta Gallá, la que durante años fue la novia en la sombra, volvió a reabrir unas heridas que ya formaban parte del histórico afectivo. Este verano, en Palma, durante la Copa del Rey de Vela, contaban que a Doña Sofía las infidelidades de su marido hacía mucho tiempo que no la afectaban, pero desayunar todos los días con las historias de las amantes reales no es agradable, y tampoco que los hijos coincidan con ellas en fiestas privadas. La leyenda urbana ha colocado a Doña Sofía viviendo temporadas fuera de España. Se decía que estaba instalada en Londres en casa de su hermano, el ex-rey Constantino de Grecia. Nunca se ha podido demostrar y, salvo unas fotos comprando en los almacenes arroz unas navidades, no hay constancia de ese supuesto cambio de domicilio. Una vez que el hermano Constantino dejó Londres para vivir en Grecia, en Portogeli, la reina Doña Sofía lo visita a menudo junto con la princesa Irene. Estos viajes tienen que ver sobre todo con el delicado estado de salud del exmonarca. Los viajes a la clandestinidad. En realidad, a Doña Sofía donde le gusta estar es en Palma, donde puede llevar una vida discreta y sin repercusión gráfica, porque aquí estamos muy acostumbrados a verla fuera de los periodos vacacionales. Suele llegar en primavera, y hay veces que se ha quedado hasta muy entrado el otoño.
Para doña Sofía el Palacio de Marivent es su refugio y donde ha pasado los periodos más felices de su existencia, compartiendo vida familiar con los hijos, sobrinos, hermanos y sus grandes amigas Tatiana Radziwill y la princesa Alia de Jordania. También se desplaza en ocasiones a Marbella para visitar a su prima María Luisa de Prusia y colaborar con ella en el centro de enfermos de SIDA que hay en esta localidad malagueña. Hace tiempo que sus cumpleaños solo marcan la agenda de estas grandes amigas. Para el resto funcionan los WhatsApps, el correo electrónico y puede ser que este jueves una visita fugaz de sus nietas Leonor y Sofía, porque entre semana no se pueden alterar los horarios ni la agenda escolar de las nietas. La madre de doña Sofía, una mandona audaz o una mandada tímida, a los 20 años fue reina consorte y, después, reina madre. Repasamos en detalle la vida de la progenitora de la reina emérita. Tenía poco más de 10 años cuando conoció a un apuesto joven, primo segundo suyo, que visitaba de vez en cuando el domicilio de sus padres. Un joven alto, extremadamente educado y reservado, por el que pronto perdería el corazón y la cabeza. Aquel joven, 16 años mayor que ella, era el príncipe Pablo de Grecia, hijo y hermano de reyes, con quien se casó antes de cumplir los 21 años, para unirse definitivamente a los destinos de su admirado esposo y de Grecia. Federica de Hannover, hija de Ernesto Augusto III, duque de Brunswick, y de la princesa Victoria Luisa de Prusia, nieta del emperador Guillermo II de Alemania, bisnieta de Federico III, y en la línea de sucesión del rey Jorge III de Inglaterra, se educó en un ambiente dominado por una novedosa corriente hitleriana, de la que abominaría años más tarde, víctima de su euforia belicista y expansionista. Morena, con el pelo ensortijado, de pequeña estatura, apasionada, muy activa y extraordinariamente resolutiva, la princesa Federica entró como un tornado en la convulsa monarquía griega, tantas veces amada como desterrada, con afán de servir y, sobre todo, con el ánimo de que su querer coincidiera con su deber. Un principio que asumiría posteriormente como propio su hija, Sofía de Grecia, reina de España. Confusiones de novata. Siendo la esposa del príncipe heredero desempeñó funciones de primera dama, dado que el rey Jorge estaba ya separado de Isabel de Rumanía, y no quiso oficializar su relación con Joyce Wyatt. Aunque con un gran temor a cometer errores, ella fue consciente de muchos de ellos. Debido a que no dominaba suficientemente el inglés, a pesar de que su marido le leía casi a diario las novelas históricas de Margaret Irving para que se familiarizara con el idioma, en una ocasión llegaron tarde a una boda y, sin ser consciente de lo que realmente decía, preguntó a los familiares si ya se había consumado convenientemente el matrimonio. Ella misma cuenta en sus memorias que, en otra ocasión, acompañó a su esposo a una recepción en una embajada y, aunque se preocupó de informarse previamente sobre todos los detalles del protocolo, cuando llegó saludó efusivamente a una persona de aspecto distinguidísimo, comenta en sus memorias, pero que no era el embajador, sino el mayordomo. Desde entonces, cada vez que volví a la embajada, tuve que dar la mano al mayordomo para que no se ofendiera. La gente no tiene que saberlo todo, sin embargo, al margen de las equivocaciones de una joven impulsiva e inexperta, lo que ha caracterizado a Federica de Grecia ha sido su carácter dominante y su aparentemente, al menos afán de protagonismo, durante los 17 años de reina consorte y, después, en el desempeño de su papel como reina madre. La reina Federica fue muy consciente de la imagen que trascendía de su quehacer en la corte griega. Y ella misma lo explicó en sus memorias. Pablo era inteligentísimo y yo aprendía continuamente oyéndole. Pero era tan modesto que, con frecuencia, la gente pensaba que yo era quien mandaba en la familia. Esto me molestaba, pero a él no le importaba lo más mínimo. La gente no tiene que saberlo todo. A mí me divierte, solía decir.
Una explicación que ha reiterado años después en distintas entrevistas la propia reina Sofía, quien por cierto también ha comparado la complementariedad de caracteres de sus padres con el de su hijo Felipe y su esposa Leticia. Mi padre, ha comentado la reina Sofía, tenía las ideas y mi madre era quien las ejecutaba. Ejemplo de ello, entre otros muchos, fue su histórica visita a Konitsa en la frontera con Albania, durante la larga guerra civil griega. Fue un viaje peligroso y una visita muy arriesgada, contraria a las recomendaciones del mando militar griego, que Federica de Grecia realizó a petición de su marido, enfermo de fiebres tifoideas, con el fin de frenar la estrategia de las tropas comunistas, que planeaban convertir Konitsa en la capital de su futura Grecia libre. O también la intensa actividad social y asistencial que desplegó durante los conflictos bélicos y, después, siguiendo las pautas del rey Pablo para la reconstrucción del país. Estratega de su marido, la complicidad de Federica y Pablo de Grecia se traslada igualmente, de alguna manera, al protagonismo que adquirió la reina en política exterior, especialmente en las relaciones entre Grecia, el Reino Unido y Estados Unidos, con la complejidad del inicio de la Guerra Fría y la larga crisis de Chipre como telón de fondo permanente. Conocida es, en este sentido, la abundante correspondencia que mantuvo durante años con el general Marshall, su apuesta por el éxito de los responsables de la CIA en Grecia, sus intervenciones en las complejas relaciones de Estado con Inglaterra o, en otro orden de cosas, su actividad con los magnates griegos, tanto dentro como fuera del país. Aunque surgen ciertas dudas a la hora de determinar hasta dónde ejecutaba la estrategia de su marido y en qué medida la interpretaba con iniciativas propias. La famosa Operación del Agamenón, bautizado como el crucero de las testas coronadas, ¿fue estrategia de Estado o fruto de su afán de protagonismo? Sus grandes errores y aciertos, unas dudas que se acentúan, si cabe, tras el papel que desempeñó después de la muerte de Pablo I, durante el breve reinado de su hijo Constantino II, obligado a exiliarse en 1967, hace ahora justamente 50 años, por su errática gestión ante el golpe de los coroneles y el fracaso del contragolpe, que él mismo respaldó en diciembre de ese mismo año. Se podría afirmar, quizás, que Federica de Grecia no supo leer los signos de los tiempos, y su hijo Constantino, tampoco. Los 17 años de reinado de Pablo I habían puesto el punto final a una manera de entender la monarquía como centro de todas las decisiones. El rey ponía y quitaba a primeros ministros, el rey orientaba el signo político del gobierno. De alguna manera, el rey era el garante de la arquitectura política del Estado, aunque la Constitución redujera en mayor o menor medida sus poderes. La propia reina Federica había sufrido en primera persona, junto con el rey Pablo, las críticas de una parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos por esa forma tan personal de intervenir en el acontecer del país, que se concretaba en una censura muy directa al excesivo gasto que generaba la monarquía. Ella fue testigo de excepción de las medidas reparadoras que aplicó el rey Pablo, reduciendo viajes y gastos, apartándose de la ostentación y ofreciendo muestras visibles de austeridad. Pero el rey Constantino II, al margen de la cuestión del gasto, debido a la compleja situación de las fuerzas políticas, cometió el error de vincular su corona a una determinada opción, rebajando el sentido más profundo del lema de la dinastía: mi fuerza es el amor del pueblo. Una experiencia que estuvo muy presente en la zarzuela aquella larga noche del 23 de febrero de 1981. Y que fue muy útil, como es bien sabido. Los escondites de Doña Sofía en su viaje a la clandestinidad incluso en su cumpleaños.
Doña Sofía ha sido siempre uno de los miembros más queridos de la familia real, pero ahora ya tiene poco que hacer en cuestiones de presencia institucional. Donde se esconde, la reina Sofía ha cumplido 79 años este jueves y la fecha ha tenido poca repercusión salvo en las revistas de entretenimiento. Desde que dejó de ser titular como consorte real, su visibilidad ha sido cada vez menor. Su agenda se ha visto reducida a temas relacionados con la música, la danza y en general convocatorias en las que lleva comprometida desde hace tiempo. El 16 de noviembre acudirá al Teatro Real para entregar las becas de pintura que la Fundación BMW dona desde hace 32 años. Nunca ha fallado a este acto, donde recibe el aplauso de los ciudadanos dentro y fuera del recinto. Y sucede lo mismo con su presencia en el rastrillo de Nuevo Futuro. Doña Sofía ha sido siempre uno de los miembros más queridos de la familia real, pero ahora ya tiene poco que hacer en cuestiones de presencia institucional. Incluso la participación directa que tenía y tiene en las fundaciones Reina Sofía y Proyecto Alzheimer de ambas fue la precursora, no tiene tanta repercusión mediática como antes. Aseguran a Vanitatis que su dedicación sigue siendo absoluta, lo que sucede es que prefieren que sus apariciones sean menores para que no haya comparaciones. Los viajes con proyectos de cooperación que antes hacía la reina a países asiáticos, a la India para fomentar los microcréditos, la educación y la ayuda a los más desfavorecidos ya no se hacen desde la Casa Real. La reina Letizia funciona de otra manera. El caso es que Doña Sofía, sin casi agenda propia, no tiene un perfil muy definido. Sus 3 hijos se dedican a lo suyo. La infanta Elena hace más vida con el pelo ensortijado, de pequeña estatura, apasionada, muy activa y extraordinariamente resolutiva. La princesa Federica entró como un tornado en la convulsa monarquía griega, tantas veces amada como desterrada, con afán de servir y, sobre todo, con el ánimo de que su querer coincidiera con su deber. Un principio que asumiría posteriormente como propio su hija, Sofía de Grecia, reina de España. Confusiones de novata. Siendo la esposa del príncipe heredero desempeñó funciones de primera dama, dado que el rey Jorge estaba ya separado de Isabel de Rumanía, y no quiso oficializar su relación con Joyce Wyatt. Aunque con un gran temor a cometer errores, ella fue consciente de muchos de ellos. Debido a que no dominaba suficientemente el inglés, a pesar de que su marido le leía casi a diario las novelas históricas de Margaret Irving para que se familiarizara con el idioma, en una ocasión llegaron tarde a una boda y, sin ser consciente de lo que realmente decía, preguntó a los familiares si ya se había consumado convenientemente el matrimonio. Ella misma cuenta en sus memorias que, en otra ocasión, acompañó a su esposo a una recepción en una embajada y, aunque se preocupó de informarse previamente sobre todos los detalles del protocolo, cuando llegó saludó efusivamente a una persona de aspecto distinguidísimo, comenta en sus memorias, pero que no era el embajador, sino el mayordomo. Desde entonces, cada vez que volví a la embajada, tuve que dar la mano al mayordomo para que no se ofendiera. La gente no tiene que saberlo todo, sin embargo, al margen de las equivocaciones de una joven impulsiva e inexperta, lo que ha caracterizado a Federica de Grecia ha sido su carácter dominante y su aparentemente, al menos afán de protagonismo, durante los 17 años de reina consorte y, después, en el desempeño de su papel como reina madre. La reina Federica fue muy consciente de la imagen que trascendía de su quehacer en la corte. Estamos muy acostumbrados a verla fuera de los periodos vacacionales. Suele llegar en primavera, y hay veces que se ha quedado hasta muy entrado el otoño. Para Doña Sofía el Palacio de Marivent es su refugio y donde ha pasado los periodos más felices de su existencia, compartiendo vida familiar con los hijos, sobrinos, hermanos y sus grandes amigas Tatiana Radziwill y la princesa Alia de Jordania.
También se desplaza en ocasiones a Marbella para visitar a su prima María Luisa de Prusia y colaborar con ella en el centro de enfermos de SIDA que hay en esta localidad malagueña. Hace tiempo que sus cumpleaños solo marcan la agenda de estas grandes amigas. Para el resto funcionan los WhatsApps, el correo electrónico y puede ser que este jueves una visita fugaz de sus nietas Leonor y Sofía, porque entre semana no se pueden alterar los horarios ni la agenda escolar de las nietas. La madre de doña Sofía, una mandona audaz o una mandada tímida, a los 20 años fue reina consorte y, después, reina madre. Repasamos en detalle la vida de la progenitora de la reina emérita. Tenía poco más de 10 años cuando conoció a un apuesto joven, primo segundo suyo, que visitaba de vez en cuando el domicilio de sus padres. Un joven alto, extremadamente educado y reservado, por el que pronto perdería el corazón y la cabeza. Aquel joven, 16 años mayor que ella, era el príncipe Pablo de Grecia, hijo y hermano de reyes, con quien se casó antes de cumplir los 21 años, para unirse definitivamente a los destinos de su admirado esposo y de Grecia. Federica de Hannover, hija de Ernesto Augusto III, duque de Brunswick, y de la princesa Victoria Luisa de Prusia, nieta del emperador Guillermo II de Alemania, bisnieta de Federico III, y en la línea de sucesión del rey Jorge III de Inglaterra, se educó en un ambiente dominado por una novedosa corriente hitleriana, de la que abominaría años más tarde, víctima de su euforia belicista y expansionista. Morena su padre, y es raro verla públicamente con su madre en situaciones domésticas como ir de compras, al cine, o a comer a restaurantes como si hace la duquesa de Lugo con el rey emérito. Froilán y Victoria ya están en esa edad en la que compartir vida de ocio con la abuela no es lo más atractivo. Con los que tiene más trato son con los Urdangarin. Viaja un par de veces al mes a Ginebra, y los nietos también vuelan a Madrid y se instalan en Zarzuela cuando tienen libre. La última vez estuvieron Juan e Irene. El escándalo del verano. En realidad, el palacio familiar, hasta que se casaron los hijos, es ahora una casa vacía. Don Juan Carlos la pisa poco y la relación con su mujer es prácticamente nula. La visibilidad que tuvo este verano compartiendo vacaciones con Marta Gallá, la que durante años fue la novia en la sombra, volvió a reabrir unas heridas que ya formaban parte del histórico afectivo. Este verano, en Palma, durante la Copa del Rey de Vela, contaban que a doña Sofía las infidelidades de su marido hacía mucho tiempo que no la afectaban, pero desayunar todos los días con las historias de las amantes reales no es agradable, y tampoco que los hijos coincidan con ellas en fiestas privadas. La leyenda urbana ha colocado a doña Sofía viviendo temporadas fuera de España. Se decía que estaba instalada en Londres en casa de su hermano, el ex rey Constantino de Grecia. Nunca se ha podido demostrar y, salvo unas fotos comprando en los almacenes arroz unas navidades, no hay constancia de ese supuesto cambio de domicilio. Una vez que el hermano Constantino dejó Londres para vivir en Grecia, en Portogeli, la reina doña Sofía lo visita a menudo, junto con la princesa Irene. Estos viajes tienen que ver sobre todo con el delicado estado de salud del exmonarca. Los viajes a la clandestinidad. En realidad, a doña Sofía donde le gusta estar es en Palma, donde puede llevar una vida discreta y sin repercusión gráfica, porque aquí es griega. Y ella misma lo explicó en sus memorias. Pablo era inteligentísimo y yo aprendía continuamente oyéndole. Pero era tan modesto que, con frecuencia, la gente pensaba que yo era quien mandaba en la familia. Esto me molestaba, pero a él no le importaba lo más mínimo. La gente no tiene que saberlo todo. A mí me divierte, solía decir. Una explicación que ha reiterado años después en distintas entrevistas la propia reina Sofía, quien por cierto también ha comparado la complementariedad de caracteres de sus padres con el de su hijo Felipe y su esposa Leticia. Mi padre, ha comentado la reina Sofía, tenía las ideas y mi madre era quien las ejecutaba. Ejemplo de ello,
entre otros muchos, fue su histórica visita a Konitsa en la frontera con Albania, durante la larga guerra civil griega. Fue un viaje peligroso y una visita muy arriesgada, contraria a las recomendaciones del mando militar griego, que Federica de Grecia realizó a petición de su marido, enfermo de fiebres tifoideas, con el fin de frenar la estrategia de las tropas comunistas, que planeaban convertir Konitsa en la capital de su futura Grecia libre. O también la intensa actividad social y asistencial que desplegó durante los conflictos bélicos y, después, siguiendo las pautas del rey Pablo, para la reconstrucción del país. Estratega de su marido, la complicidad de Federica y Pablo de Grecia se traslada igualmente, de alguna manera, al protagonismo que adquirió la reina en política exterior, especialmente en las relaciones entre Grecia, el Reino Unido y Estados Unidos, con la complejidad del inicio de la Guerra Fría y la larga crisis de Chipre como telón de fondo permanente. Conocida es, en este sentido, la abundante correspondencia que mantuvo durante años con el general Marshall, su apuesta por el éxito de los responsables de la CIA en Grecia, sus intervenciones en las complejas relaciones de Estado con Inglaterra o, en otro orden de cosas, su actividad